Bien, regresamos. Muchísimas gracias por volver a estar por acá. Bien, a ver, regresando con esta idea de entender la complejidad de los homínidos a partir de la tecnología lítica. Paleolítico, neolítico. Paleolítico. Vamos a ver este esquema. Aquí tenemos lo que es el paleolítico inferior, lo más antiguo, paleolítico medio y lo más reciente, paleolítico superior, donde el Homo sapiens sapiens ya muestra las necesidades de representar su realidad con esculturas, con pintura mural, ya comienza a generar rituales, rituales religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Vean cómo la industria lítica va complejizándose. De un Homo habilis que literal utilizaba un guijarro, cualquier un pedazo de piedra, el cual a través de la talla va generando pedacitos de piedra que van a llamar lasca o lascas, para generar un arma específica que sobre todo mediante la percusión, mediante el golpe con otra piedra se forman, y que este mismo se utilizaba como un arma o como una herramienta para fracturar huesos, para quitarle la piel a un animal, para etcétera. El Homo erectus de pronto comenzamos a ver cómo ya surgen las puntas. O sea, a partir de una lasca, a partir de un pedazo de piedra, comienzan a, mediante la percusión, a generar una punta, la cual ahora va a ayudar a que las actividades de estos homos se vayan haciendo cada vez más sofisticados, más complejos. Cortan madera, comienzan a arrancar algunos vegetales y comienzan a despedazar animales. Para el paleolítico medio, el Homo de Neandertal, también identificado como una variante, una variante del Homo sapiens, comenzamos a ver cómo se sofistican ya estas lascas para generar flechas, raspadores, perforadores, hasta que ahora el Homo sapiens sapiens, ya en el paleolítico superior, comenzamos a ver que no nada más la piedra, sino que también los huesos los comienzan a utilizar como armas. Surgen flechas, arpones, agujas, propulsores para aventar de pronto estas flechas. Se vuelve cada vez más compleja y sofisticada esta industria lítica. ¿Vale? Ahí tenemos un ejemplo de un sílex, o que aquí en Mesoamérica se les suele conocer como pedernal, que es la piedra que caracteriza a las lascas. Las lascas es este pedacito de piedra que sale una vez que estoy pegando una piedra con otra, surge este pedacito, se le llama lasca. ¿Allá? Aquí es importante señalar que si nosotras y nosotros comenzamos a dar una revisión a este desarrollo lítico, vamos a encontrar que a lo largo del Medio Oriente y Europa, pero no significa que solamente ahí, en todas las regiones del mundo pasó, vamos a encontrar algo que se le suele llamar tradiciones o culturas. Y aquí pongo yo una definición del Diccionario de Español de México, del Colmex, que nos dice que las culturas se refiere al conjunto de experiencias históricas y tradicionales, conocimientos, creencias, costumbres, artes de un pueblo o una comunidad. A mí me gustaría ahí acotar pueblo, comunidad, entendiéndose comunidad, a un grupo de personas que habitan a manera de una sociedad. En este caso una sociedad incipiente, no compleja, ¿vale? Y se va a manifestar en su forma de vivir, de trabajar, de hablar, de organizarse. En este caso, este grupo cultural de Homo sapiens van a evidenciar su complejidad técnica en la forma en cómo es su industria lítica. Y es ahí cuando surgen diferentes grupos culturales. Esto nos quiere decir que Egipto y Sumeria no son los primeros habitantes del planeta. No, 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 no. Antes de la complejidad de estos grupos culturales, hubo otros grupos que tenían un incipiente desarrollo cultural y tecnológico. Por ejemplo, y por mencionar algunos, la cultura solutrense, la cultura achelense, la cultura musteriense, vaya, gravitiense,
magdaleniciense, que comúnmente esos nombres se les da conforme al yacimiento en donde lo encontraron. El yacimiento se llama de tal nombre, entonces como yo veo que en esa región hay un mismo tipo de industria lítica, a la gente que ahí habitó le voy a llamar que es una industria de la cultura tal, ¿vale? Y aquí de pronto tenemos ya ejemplos de la piedra neolítica. Vean cómo es una piedra con una talla muchísimo más sofisticada, que se le llama piedra pulida, que las otras, ¿vale? Bien. Ok, muy padre todo tu rollo, Daniel, muchas gracias. ¿Y cuándo vamos a hablar de arquitectura? En este momento. Porque todo lo anterior fue el contexto que nos ayuda o que nos va a ayudar a entender esto. Cuando hablamos de arquitectura paleolítica, entendiendo quizás con el concepto de hoy en día de hablar de arquitectura como esta ciencia y esta actividad artística en donde se planifican, se proyectan y se construyen espacios que atiendan las necesidades de la gente, quizás con esa definición difícilmente podríamos entender de pronto la arquitectura paleolítica. La arquitectura paleolítica surge a consecuencia de que el Homo sapiens o alguno de los homos se quiere defender de su contexto, quiere adaptar el entorno a sus necesidades. Primera necesidad es: no quiero que me coman, no quiero morirme de frío, no quiero que de pronto la lluvia me afecte y bueno, pues me enferme y me muera, punto. Entonces tengo yo que buscar un resguardo. En el Renacimiento se comenzó a hablar, siglo XV, siglo XVI, que los primeros ejemplos de la vivienda paleolítica serán 3 modelos: la cueva, la choza y la cabaña. Sí, quizás son los modelos más básicos de entender la incipiente arquitectura. Una casa de campaña que mediante maderas, piedras, pieles, hojas, se genera un pequeño resguardo, evidentemente perecedero. A la primer ventarrón eso se cayó. Una cueva, que es una formación natural en donde un grupo humano entra, organiza los espacios de esta cueva para que en algún lado esté el fuego, en otro lado trabajen, en el otro lado coman, en otro lado descoman, en otro lado comiencen a generar sus pinturas rupestres, etc. Y una arquitectura un poco más compleja, que ya se acerca a un paleolítico superior o a un neolítico, será la cabaña, en donde ya comenzamos a ver una estructura mediante horcones, mediante troncos de madera, que van a estar atados o van a estar de alguna forma atorados entre sí, que mediante lodo, mediante madera, mediante hojarascas, etcétera, se genera esta cabaña que tiene mucho mayor durabilidad que una casa de campaña. Hay otras variantes, como aprovechar los árboles para generar un refugio, hacer un hoyo para de pronto generar otro refugio, o aprovechar las laderas o barrancas para generar tus refugios. Fueron las primeras soluciones. Hay que señalar que entonces en el Paleolítico los pobladores del Paleolítico serán gran cantidad de nómadas que mediante hordas van a estar migrando de un lado a otro. Estos nómadas, que van a ser recolectores, cazadores y pescadores, se van a organizar en familias y clanes, que se les suelen llamar tribus. Y se les dice hordas porque son un montón de gente, a veces tribus acompañando a otras tribus, que se mueven de una región hasta otra región, buscando mejores condiciones de clima, fuentes de comida, ¿vale? ¿Cuál fue la arquitectura que manifestaron estas tribus, estas hordas? La que habíamos mencionado anteriormente. Arqueológicamente, gracias a los ecofactos y los artefactos, podemos identificar viviendas muy antiguas. Por ejemplo, esta evidentemente es una reconstrucción. Podemos ver la que se dice, obviamente no es la primera, pero se dice que es la primera construcción que la cual se ha identificado
como la más antigua para ser una vivienda. Evidentemente antes del 400.000 años atrás existieron otras, sí, pero no se han encontrado vestigios. Y esta sí. Se encontraron los vestigios en un lugar llamado Terra Amata, en Niza, Francia. Y data del 400 al 300.000 años atrás. Sí, 100.000 años de diferencia. Un margen enorme de error, pero nos dice mucho de cuándo pudo haber sido. Vean cómo son maderas que están atoradas o trabadas entre sí en la parte superior. Hay de pronto ciertos horcones o postes que están en la parte central, buscando una estabilidad en estas maderas que están trenzadas de esta forma, atoradas de esta forma. Y en la parte inferior se podía generar una pequeña cavidad para enterrar estas maderas y atorarlas con piedras, con algún un material pesado. Por lo tanto, se trababan en la parte superior y en la parte de abajo con algo. Punto. Los ecofactos y los artefactos nos dan a entender, gracias a la arqueología, que dentro había un hogar, o sea, una hoguera, espacios de trabajo porque se encuentran pedazos de hueso, pedazos de piedra y ciertos elementos que son tanto ecofactos como artefactos. Y se entiende que era un espacio en donde trabajaban, se resguardaban del calor, del frío, perdón, y que probablemente ahí dormían. Esa es la construcción de las más antiguas que se han encontrado. Otra, muchísimo más reciente, de hace 40.000 años atrás, es una reconstitución, o sea, un dibujo de una cabaña encontrada en Ucrania, en donde ahora usan maderas y usan pieles para generar este envolvente. Y de pronto pueden utilizar algunos elementos como huesos para también generar esta estructura. Tenemos la reconstitución de una tienda en Pinsavent de hace 14.000 años atrás, en donde vemos que es un esquema muy similar al que vimos en Terra Amata, en donde hay una serie de postes o troncos que están atorados entre sí en la parte superior. Ahora hay un elemento que los une, algún tejido natural me refiero, y en la parte inferior una serie de piedras o de huecos o ambos que están atorando las maderas, y podían protegerlo o protegerse con un envolvente de pieles de animales. Si se comían los animales y la piel sobraba, pues la piel usaba como ropa o para generar estos envolventes. Y aquí hay una de las viviendas también más antiguas de las cuales se han encontrado vestigios, ¿vale? Aquí hay otros ejemplos. Por ejemplo, es una choza que se encuentra en Lazaret. Dejen borrar, ya no encuentro. Justamente rayé donde está el textito. Ahí está, Lazaret. Ahí tengo la duda si Lazaret es... Sí, ahí está, Lazaret. Dibujado por el autor de Laet, en donde podemos ver un detalle. El detalle es cómo se están atorando estas maderas a manera de postes, a manera de travesaños, y cubiertos de pieles. Tenemos otros ejemplos como en Monteverde, o esta cabaña que se le llama la cabaña poliédrica porque tiene un desarrollo en forma de figura geométrica, de varias caras, como un poliedro, en Gonensendorf, disculparán mi alemán, y otras como es el Dolny Bestonice. Vean cómo hay variables o variantes en la configuración de estas primeras viviendas. Son ejemplos, con huesos, con pieles, con maderas, con piedras, con materiales vegetales, etc. Aquí es muy importante señalar entonces que estos nómadas cazadores recolectores van a comenzar a mostrar la inquietud por los primeros entierros. Eso quiere decir que a sus muertos los van a cubrir, no los van a dejar ahí que se pudran en la nada, o no se los van a comer, no, los van a sepultar. Y también serán los primeros en desarrollar rituales y actividades artísticas o religiosas. Y se habla de que quizás los primeros ruidos interpretándose como música pudo haber tenido un origen justamente en el Paleolítico superior,
¿vale? Aquí vemos estas huellas que se dejan, la impronta que se deja al escupir una tierra rojiza, que esta tierra rojiza es de hierro, por eso se ve como rojo, como óxido. Escupes, soplas y generas la huella de la mano, ¿no? O al revés, húmedo, pintura e impregnas. Y comienzas a generar entonces este tipo de huellas. Podemos ver aquí unas de las más antiguas, son las cuevas de Ardales en Maltravieso y Pasiega en España de hace 66.000 años atrás. Podemos ver ahí manos, la inquietud de manos, de pronto por ahí el perfil de lo que parece ser un caballo, algunos como personitas. De pronto esta pintura rupestre en uno de los lugares más importantes, que es Luscaux en Francia, de hace 14.000 años, donde ya vemos el desarrollo de animales más elaborados. ¿Cuál era el propósito de este? ¿Embellecer la cueva? No. No se cree que tenga un fin plástico, un fin contemplativo. Se cree que buscaban generar sus relatos o su memoria histórica, que era la mayoría de las veces a través de la cacería, y que mostraban quizás con el tamaño los animales que eran más difíciles. Hay muchas teorías. También la escultura comienza a evidenciarse a través del manejo de piedra. Las famosas Venus, la Venus de Lausel de hace 40.000 años, la famosa, porque seguramente todas y todos lo han visto, la Venus de Willendorf, que de hace 25.000 años, y la Venus de Grimaldi de hace 20.000 años. ¿Qué función tenían? Se desconocen. Se piensa que pudieron haber sido juguetitos, se piensa que pudieron haber sido, dicen los arqueólogos, elementos votivos, o sea, elementos religiosos. Lo que es un hecho es que son figuras femeninas y que se exageran los atributos. Quizás tendría alguna relación con la fertilidad, y la fertilidad era un tema importantísimo a finales del Paleolítico. No se sabe. Pudieron haber sido quizás simplemente elementos para rituales mágicos, rituales, pues rituales, ¿ok? Cuando termina el Pleistoceno e inicia el Holoceno, se va a caracterizar por que la megafauna se nos muere. Los mamuts, los dientes de sable, los animalitos que salen en la película de la Era del Hielo, ¿vale? Y se deshiela todo este último glaciar. Podemos ver en este globo mapamundi cómo hay una línea blanca que está perfilando el contorno original o el contorno de hoy en día de los continentes. Vemos, como en el caso de la Patagonia, cómo hay un área verde que sobresale, porque resulta que una vez que estaba el deshiele, el agua pues se congela y el nivel del agua bajó, y eso hacía que lugares como el norte de Yucatán pues fuera muchísimo más grande que hoy en día, o el Golfo de México, vean donde está Miami, San Antonio, etcétera, como era mucho más amplio. La península de Baja California estaba unida a México. Vean la península arábiga, vean el Mediterráneo, vean todas las islas del sureste asiático, cómo estaban unidas. De ahí que entonces la gente pudiera pasar a América, porque estaba unida América con Asia, ¿vale? Una vez que comienza el deshiele, comienza a subir el nivel del agua y se da la forma actual de los continentes. Aquí es muy importante. Si se vivían en hordas y a partir de tribus, una vez que los grupos humanos se convierten en sedentarios, agricultores, ganaderos y pescadores, la revolución agrícola, o también llamada revolución neolítica, se va a dar en torno al año 8000, 6000 años antes de Cristo, o sea, hace 10.000, 8.000 años atrás. Y esto va a dar pie a que se desarrollen las primeras sociedades rurales no complejas, a través de aldeas y comunas. Ya no tribus, ya no clanes, ya no son hordas, ahora son grupos humanos que viven en sociedades rurales y agrícolas no complejas, a partir de aldeas y comunas.
Más adelante surge la revolución urbana, de la cual ahorita no hablaré ni diré absolutamente nada, ¿vale? Aquí surge la primera pregunta. ¿Dónde me voy a sentar? Eso lo vamos a abordar en la siguiente sesión. Aquí es importante entender que el contexto, un confort climático, fuentes de recursos naturales, agua, madera, fertilidad del suelo, etcétera, serán elementos que buscarán estos grupos de sedentarios para poder establecerse. No te puedes establecer en el desierto porque el desierto no va a ser fértil, pero no significa que si estás cerca de un río como el río Nilo, los márgenes del río sean fértiles y ahí sí puedas cultivar, como el caso de Egipto. ¿Ok? Aquí será muy importante señalar en este globo, en este mapa mundi, cómo hay diferentes núcleos agrícolas considerados autónomos, o sea, que no tuvieron una influencia de unos con otros, o que estos grandes núcleos comenzaron a influir paralelamente, parcialmente, en su entorno inmediato. ¿Cuáles son los 6 grupos núcleos agrícolas básicos? Primero, el llamado creciente fértil, donde se va a encontrar Mesopotamia y donde se va a encontrar el río Nilo, Egipto. Vamos a encontrar el Valle del Indo, vamos a encontrar la cuenca del río Amarillo, hoy en día China, vamos a encontrar Mesoamérica y vamos a encontrar la región andina. Justamente aquí se van a desarrollar las grandes culturas de la antigüedad y las técnicas agrícolas se van a influenciar más adelante en su entorno inmediato. Aquí podemos ver algunas flechas indicando cómo las técnicas neolíticas comienzan a influenciar otras regiones, y aquí será muy importante señalar que el creciente fértil, que se le llama creciente porque recuerda a la luna en su etapa creciente, por eso se le llama creciente, será el núcleo más importante para Occidente, porque este va a influir a Europa, al Mediterráneo, y que al final va a llegar a generar un choque con el núcleo de los Andes y el núcleo de Mesoamérica, pero esa es otra historia. ¿Qué va a caracterizar a la revolución neolítica? Que se desarrolla la agricultura y la ganadería, dando pie a sociedades agrarias no complejas o rurales. Se desarrolla la cerámica, la alfarería. Ojo, la alfarería es una técnica para trabajar la cerámica y generar estas como vasijas o ánforas, mientras que la cerámica es la técnica o es el manejo de la arcilla en general, para generar platos, para generar muñequitos, bueno, figurillas, generar tablillas, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenemos el manejo de textiles, el manejo de la cestería, para generar las primeras canastas, y la piedra pulida. Algunos lugares tendrán un desarrollo muy tardío de la cerámica, más no de la agricultura. A eso se le va a llamar acerámico o precerámico. Habrá un incipiente desarrollo social, de la complejidad social, y se desarrollarán rituales y cuerpos defensivos, o sea, primeros grupos de militares para defender al poblado rural, poblado agrícola. Aquí es muy importante que pongamos atención, lo vamos a volver a retomar la siguiente sesión, pero es importante que lo comencemos a ver. La revolución agrícola trajo en consecuencia la sedentarización de las mujeres y los hombres. Esto hizo que se dividiera el trabajo, según por sexo, según por edad. Unos recolectan, otros cosechan, otros pescan, otros construyen, otros trabajan la cerámica, otros cuentan, otros observan, otros qué sé yo. A eso se le llama especialización. O sea, habrá algunas personas que, como siempre se han encargado de cultivar, siempre se han encargado de criar ganado, pues se vuelven especialistas en la materia. Entonces, si tú estás cuidando vacas, el día de mañana no te vas a ir a cultivar, porque tú eres el experto en cuidado de vacas. ¿Vaya? A eso se le llama especialización, y tiene que ver mucho con las bases de la tecnología y la economía. Algunas personas de pronto no tendrán qué hacer, literal, y entonces comenzarán a observar el cielo. Comenzarán a pensar
¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el destino? Entonces comienza la incipiente astrología, que será pie a la astronomía, o la incipiente economía, la incipiente contabilidad, el incipiente latifundismo, o sea, controlar tierras, etc. Debido a esto, comienza a generarse un enorme crecimiento de la población. Ya va a haber mucha gente. Por lo tanto, vean cómo es un ciclo. Hay más gente sedentaria, y hay más gente que comienza a especializarse en alguna rama, en algo. Y eso da pie a dos cosas. A que se complejice la sociedad. O sea, ya resulta que hay gente tan especializada o gente tan capaz con una habilidad específica que se requiere organizar socialmente a toda esta gente. Y surgen los estamentos. O sea, organizar a grupos según un grupo social. La gente que cultiva, la gente artesana, la gente que de pronto estudia el cielo, la gente que defiende al pueblo, la gente que gobernará al pueblo. A partir de esto se da la creación de las primeras instituciones. ¿Cuáles son las dos primeras instituciones? La religión y el Estado con E mayúscula. O sea, los gobernantes y la religión. Muchas veces el gobernante era también el sacerdote. Muchas veces el gobernante se apoyaba en la religión porque la religión observaba el cielo y sabía cuándo iba a haber un eclipse. Decían que el sol era un dios, que la luna era una diosa, que la lluvia era a partir de qué, y surgen las mitologías y las leyendas a la par de esta complejidad de la sociedad. Por lo tanto, la religión y el Estado será el ejemplo del poder. Y el poder va a comenzar a buscar organizar la vida en sociedad. Y esto da pie a las sociedades complejas y en consecuencia la llamada revolución urbana. ¿Vale? Ahorita nos vamos a quedar con qué es la revolución agrícola y cómo esta dará pie más adelante al desarrollo de la ciudad y el Estado como poder. Aquí tenemos una imagen donde podemos ver diferentes actividades neolíticas. Desde la construcción, cómo era la construcción de las viviendas, cómo manejaban ahora otro tipo de materiales o de herramientas, la piedra pulida, en este caso la tala de árboles a través de estas piedras pulidas, el cultivo a partir de esas herramientas incipientes donde hay madera, donde hay piedra, la molienda de los granos de trigo, aquí no había maíz, trigo, se da pie a la agricultura, el tejido, que es algo muy importante para hacer la ropa, y la domesticación de los animales, vaca, cerdo, oveja, perro, cabra, caballo. ¿Vale? La pesca también como una actividad importante, la cerámica como actividad importante, el manejo de las herramientas y la sofisticación de la misma, también muy importante. El creciente fértil va a comenzar a manifestar la arquitectura muy incipiente. Aquí podemos ver dos asentamientos muy antiguos, Ain Ghazal o Moza, en lo que hoy es Israel, donde podemos ver cómo se están delimitando espacios a partir de arranques de muros. Podemos ver en Moza, además de su cerámica, podemos ver cómo hay un dibujo de cómo se generaban estas primeras construcciones, que más adelante y en breve platicaré con más detalle. Las primeros asentamientos neolíticos tempranos son poblados no mayores a 3 hectáreas, culturas agrícolas experimentales y recolectoras, una herramienta pulida, construcciones de adobe, madera y paja, y aquí tenemos 3 ejemplos. De hecho, esto es adobe, es lodo secado al sol, con una mezcla de madera para generar de pronto traves. Primeras murallas para defenderse de otros grupos humanos e indicios del comercio. ¿Ok? Vamos a irnos apurando para acabar el video. Resulta que para el 7500 a.C., esta mancha de pobladores neolíticos comienza a crecer y comenzamos a ver más asentamientos. Comenzamos a ver, y aquí está otra vez Ain Ghazal, pero también encontramos a Jericó, y encontramos Jericó, que es una ciudad bíblica, y otras ciudades, Seribar, bueno, no ciudades, perdonen ustedes, se les llama asentamientos agrícolas.
Otros asentamientos agrícolas, como Seribar, Jarmo, Halan Semi, Nevali Kori, nombres que ni hemos escuchado. Y uno muy importante, Catalhuyuk, que se encuentra en Turquía. ¿Cuáles son las características de estos asentamientos? Son asentamientos no mayores a 2 hectáreas, ya tienen una planificación del crecimiento de los poblados, se especializan los pobladores, son culturas agrícolas y ganaderas, hay un manejo de la piedra pulida más sofisticado, se desarrolla el comercio y hay prácticas funerarias y religiosas en los hogares, no fuera de los hogares. Por lo tanto, hablamos ya de una tradición religiosa familiar. En cada aldea surgen estas aldeas, también les podemos llamar así. Aquí tenemos vestigios del asentamiento de Jericó. Ojo, Jericó se encontraba en una especie de montículo, pero los vestigios que vemos hoy en día, como estas imágenes, datan del año 1200 a.C., o sea, de la época bíblica. La época neolítica prácticamente no existe. Jericó en la Biblia es muy conocida porque tenía grandes murallas, y se dice que gracias a Dios, las murallas se vieron debilitadas y el pueblo de Israel pudo someter al pueblo de Jericó. Eso dice la Biblia, ¿vale? Luego, aquí hay un asentamiento, el asentamiento de Catalhuyuk, el cual revisaremos en Zoom. Podemos ver que hay un asentamiento en donde no hay plazas, en donde es un montón de espacios en hacinamiento, o sea, amontonados, yuxtapuestos, en donde se podía entrar por la parte superior, que habían pequeñas ventanitas, y que en el interior vemos que es un manejo de adobes con un repellado, o sea, un recubrimiento que podía ser de lodo. Vemos algunos elementos de madera para sostener la cubierta, que mediante un terrado, o sea, mediante tierra y carrizos, estas varitas, podían generar la cubierta. En la parte interior podemos encontrar que el ganado va a habitar prácticamente estos espacios junto con las mujeres y los hombres. Vemos espacios de cocción, espacios de almacenaje, espacios para almacenar alimentos, granos, etc. Y vemos como abajo de las casas hay sepulturas. Vemos espacios ceremoniales al interior. Vemos el acceso por la parte superior de estas viviendas. La fotografía de la carátula pues es justamente el sitio arqueológico de Catalhuyuk. Podemos ver, de hecho hay una cubierta de madera para que los muros que son de adobe no se pierdan. Podemos ver cómo estos muros están delimitando espacios, y esos espacios tienen artefactos y ecofactos que nos ayudan a entender qué eran esos espacios. ¿Qué eran? Eran espacios de habitación. Podemos ver pequeños tronos o pequeños aparentemente altares, espacios para cocinar, donde hay un hoyo es una hoguera, espacios para dormir, espacios para almacenar. Vemos algunas representaciones en arcilla de toros, de algunas aparentemente mujer sentada en un trono. Parece ser que la sociedad de Catalhuyuk era una sociedad matriarcal, y todas estas actividades religiosas y funerarias se llevaban al interior de la casa. ¿Okay? Aquí vemos una reconstrucción de una habitación de Catalhuyuk, donde vemos ya la representación de estos toros, vasijas, la idea o el juego de los pisos, el manejo de los muros repellados. Y finalmente, y con esto vamos a ir concluyendo, podemos ver además, así como existe una industria lítica, cómo se va sofisticando la industria de la cerámica y de la alfarería a través de los años. Vean, aquí está el 2700 a.C. y aquí está el 6000 a.C. Podemos ver por regiones: Egipto, Mesopotamia, oeste de Asia, sureste de Europa, centro de Europa, y las diferentes regiones específicas de Europa, Italia, por ahí hay algo del sur de Asia, etcétera, donde comenzamos a ver diferentes tipos de cerámicas. Desde las cerámicas más básicas, como estas que estamos viendo aquí, hasta las cerámicas más sofisticadas en cuanto a su elaboración, su diseño, los materiales. ¿Ok? Por lo tanto, la cerámica será muy importante porque se utilizaba en el comercio. Y eso nos ayuda a entender también cómo, a partir del comercio y la guerra, específicamente el comercio, la cerámica era una mercancía con diferentes grupos culturales.
y al estudiarla podemos entender estas relaciones culturales. Finalmente, y ahora sí con esto concluimos, lo vamos a retomar la siguiente sesión, resulta que el creciente fértil, como lo dice, es fértil por el tipo de suelo. Pero en torno al año 6000 a.C. se descubre la agricultura de riego. Se entiende que a través de los ríos, Éufrates, Tigris y Nilo, se pueden sacar cuerpos de agua que rieguen los cultivos. Por lo tanto, ya la agricultura no va a depender específicamente de la lluvia y de la fertilidad del suelo. Ya va a aprovechar el agua de los ríos, que es agua dulce, para su agricultura. Eso se le llama agricultura de riego. Y será pie a lo que veremos la siguiente sesión como la revolución urbana. Compañeras y compañeros, ha sido un gusto. Cualquier duda, por favor, pregunten, comenten y nos vemos pronto. Bye.